Hola amigos de YouTube, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre el marco conceptual de las NIF. Dicho marco establece los conceptos relacionados con la presentación de los estados financieros para los usuarios de la información, ya sean los inversionistas, empleados, prestamistas, bancos y financieras, proveedores y acreedores comerciales, clientes, el gobierno y otros organismos públicos. Este marco conceptual fue publicado y aprobado por el Consejo de la IASC, en inglés International Accounting Standards Committee, en el año 1989, el cual fue adoptado por la IASB en el año 2001 y modificado a su versión actual en el año 2010. Bien, este tema tiene tres puntos, los cuales son las características cualitativas de la información útil. Vamos a revisar también el objetivo de la información financiera con propósito general y finalmente el punto sobre el marco conceptual. Nos enfocamos en el primer punto, el cual es el objetivo de la información financiera con un propósito general, el cual vamos a revisar también dos puntos en donde nos dice el objetivo y limitación de la información y la información que suministra la información financiera. Con respecto a los objetivos y limitaciones de la información, tenemos un objetivo principal, un objetivo específico, el cual nos habla sobre la información financiera, en donde vamos a brindar toda esa información financiera en la cual va a actuar un inversor, un prestamista y un acreedor. Con respecto a las limitaciones, se nos presenta los diferentes informes financieros, los cuales existen en este rubro. Revisamos el otro punto, que es la información financiera, y nos habla de dos puntos, el cuales son los recursos económicos y derechos de los acreedores y los cambios en los recursos económicos y derechos de los acreedores. Con respecto a los recursos económicos, hablamos de algunas características en donde mencionamos las fortalezas, las debilidades y la liquidez, además de la solvencia. Tenemos otro punto donde vamos a mencionar los cambios que se realizan, aquellas variaciones que se realizan en los recursos económicos y derechos de los acreedores. Tenemos el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación, aparte del rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo, los cuales son pasados. En el primer punto, con respecto a la contabilidad de acumulación, vemos que tenemos el principio de devengado, y en el segundo, que nos habla sobre los flujos de efectivo pasado, tenemos también los estados financieros, los cuales ya son mencionados con anterioridad. Vamos a tratar el siguiente punto, que habla sobre las características cualitativas de la información útil. Tenemos tres puntos: las características cualitativas fundamentales, las características cualitativas que mejoran la utilidad y la restricción del costo en la información financiera útil. Las características cualitativas fundamentales mencionamos dos puntos: la relevancia y la representación fiel. Con respecto a la relevancia, vamos a hablar sobre un principio, el cual es la materialidad o importancia relativa, que ambos tenemos dos puntos acá, donde nos menciona el valor predictivo, que puede ser en base a hechos pasados para reflejarnos hacia un punto el cual vamos a trazarnos más adelante, y el otro punto, el cual va a ser el valor confirmatorio, que nos va a redactar y nos va a verificar el valor que nosotros vamos a querer. Tenemos aparte la representación fiel, el cual esta representación, como su propio nombre lo dice, es fiel. Esta va a ser completa, va a ser totalmente neutral y va a estar libre de algún error material. Tenemos también, por otro punto, las características cualitativas que mejoran la utilidad. En este punto mencionamos la comparatividad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Mayormente estos puntos de acá se van a tomar como unos principios o
tipo valores se podría decir. Vamos a hablar sobre la comparatividad, en donde este tipo de principio siempre va a ser útil para tomar las mejores decisiones que se puedan realizar en la empresa. El otro punto es la verificabilidad. Esta se va a dar de dos formas, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, como su nombre lo dice, va a ser directa, a través de la información, de la observación, el cual significa comprobar una representación mediante esta información. El otro va a ser la indirecta, el cual significa comprender los datos de entrada de algún modelo, ya sea fórmulas u otra técnica, o además recalcar el resultado utilizando la misma metodología. Bien, hablamos del otro principio, el cual es la oportunidad, el cual significa tener alguna información disponible a través del tiempo, el cual puede ser capaz de influir en las decisiones de la empresa. Tenemos también el otro principio, que es la comprensibilidad. En la comprensibilidad hablamos de 3 puntos básicos, el cual va a ser la clasificación, caracterización y representación. ¿Pero de qué? De la información de la cual sea clara y concisa y la cual se va a hacer comprensible. Tomamos el otro punto, que nos habla sobre la restricción del costo en la información financiera útil. Mencionamos un punto importante en esta parte, que nos habla sobre los costos, los cuales nos menciona que se justifican mediante los beneficios. El costo, ¿qué viene a ser? El costo es una restricción dominante en la información que puede proporcionarse mediante la información financiera útil. La representación de esta información impone aquellos costos, y el cual es importante que dichos costos que se justifiquen mediante los beneficios de presentar alguna información necesaria y de calidad. Si no se proporciona esta, entonces en ese caso los usuarios incurren en los costos adicionales para poder obtenerla. Vamos a tratar el otro punto del marco conceptual de las NIF, que es sobre el marco conceptual, ya propiamente dicho. Tomamos diferentes puntos: la hipótesis fundamental, elementos de los estados financieros, los ajustes que se realizan por mantenimiento del capital, el reconocimiento de aquellos elementos de los estados financieros, los cuales son presentados en cada determinada empresa, y la medición también de los elementos de los estados financieros. Y por último, hacer un conocimiento de aquellos conceptos del capital que se maneja en la empresa y el mantenimiento del capital. Vamos a ver cada uno de estos puntos. El primer punto que a tratar es sobre la hipótesis fundamental. En la hipótesis fundamental hablamos de la hipótesis de negocio en marcha. Bueno, el negocio en marcha viene a ser también otro tipo de principio de la contabilidad. Esto nos habla que los estados financieros se preparan bajo el entendido de que la empresa está en algún funcionamiento, el cual continuará también con su actividad dentro del futuro predecible. Los elementos de los estados financieros. Tenemos dos puntos: el estado de situación financiera y el estado de resultados. En el estado de situación financiera, como ya sabemos y por conocimientos de contabilidad, se clasifican en 3: en activos, pasivos y patrimonios. Los activos sabemos que son aquellos que se reconocen cuando sea probable que se obtenga algunos beneficios económicos y además tienen un costo o un valor con fiabilidad. Y además los beneficios económicos pueden llegar a las entidades por diferentes formas, como por ejemplo para un activo puede ser utilizando aisladamente o en combinación de otros activos en la producción de bienes y servicios para los cuales sean vendidos. También se mencionamos el intercambio de otros activos. Ahora, mencionamos los pasivos. Los pasivos, una característica esencial de todo pasivo es que la entidad tiene contraída alguna obligación en el momento presente. Un pasivo viene a ser un compromiso o una responsabilidad de actuar de una determinada manera.
Ahora hablamos del patrimonio. El patrimonio nos va a mencionar que es la parte residual de todos los activos de una determinada empresa o entidad, dicho sea. Hablamos ahora del estado de resultados, el cual se presenta donde tenemos los ingresos y los gastos. Los ingresos, como sabemos, vienen a ser, incluye tanto los ingresos de actividades ordinarias como también las ganancias. Los ingresos de las actividades ordinarias se puede decir que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la empresa y los cuales corresponden a una variada gama de denominaciones, ya sea las ventas, honorarios, intereses, dividendos, entre otros. Hablamos también de los gastos o egresos, como se puede mencionar. La, la contabilidad va a tomar a los gastos y en donde va a incluir a todas las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre estos gastos podemos encontrar el costo de ventas, los salarios, las depreciaciones. Los gastos toman la forma de una salida o depreciación de activos, tales como efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo, ya sea inventarios o propiedades, planta y equipo. Bien, tomamos el otro punto en donde nos menciona sobre los ajustes que se va a tomar por mantenimiento del capital. Vamos a tomar algún comentario en este punto donde nos dice que la revaluación o reexpresión del valor de los activos y pasivos van a dar lugar a incrementos o decrementos en el patrimonio. Esto se va a dar aun cuando estos incrementos o decrementos cumplan con la definición de ingresos y gastos respectivamente. No solamente los cuales sean incluidos, además también dentro del estado de resultados bajo ciertos conceptos de mantenimiento del capital. En su lugar, estas partidas se van a incluir en el patrimonio como ajustes del mantenimiento de capital o reservas de revaluación. Tomamos el otro punto de reconocimiento de los elementos de los estados financieros. Vamos a tomar 5 puntos: las reglas generales, el reconocimiento de activos, de pasivos, de ingresos y de gastos. Con respecto a las reglas generales, tenemos dos características que nos habla sobre la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros. Y la otra característica, que es la fiabilidad de la medición. Bien, en esto de la fiabilidad de la medición, en segundo criterio se refiere, este criterio se refiere a que la partida, para ser reconocida, debe tener un valor o costo el cual se pueda medir con fiabilidad. En muchas ocasiones el costo o valor se debe estimar. Esta circunstancia es una parte esencial para la formación de los estados financieros y no resta fiabilidad en cuanto a la estimación, la cual sea razonable. El reconocimiento de los activos. Se reconoce un activo siempre y cuando genere beneficios económicos y el costo o valor pueda medirse con fiabilidad, el cual se refleja en el activo, ya sea por condición del estado de situación financiera. Un activo, vamos a decir que no es un objeto de reconocimiento en el estado de situación financiera, cuando se considera improbable. Ahora vamos a hablar sobre el reconocimiento de pasivos. El reconocimiento de un pasivo se da siempre y cuando esto sea probable que la liquidación de una obligación presente se derive de la salida de los recursos que lleven incorporados beneficios económicos. Ahora, el reconocimiento de los ingresos, el cual se reconoce en el estado de resultados cuando se ha producido un incremento en los beneficios económicos futuros, ya sea relacionado a un incremento neto de activos derivados de una venta de bienes y servicios o de otro punto que también lo podemos tomar. El reconocimiento de los gastos tomamos que se reconoce también en el estado de resultados, como ya mencionamos y sabemos, y el cual se ha producido una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con un incremento de un activo, ya sea la depreciación de los activos fijos o también a un incremento de un pasivo.
Bien, tomado todo este punto, pasamos al siguiente punto, que es la medición de los elementos de los estados financieros, donde tenemos diferentes puntos igual, que es el costo histórico, corriente, y el valor realizable y el valor presente. En el costo histórico, los activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas ganadas, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Por ejemplo, el valor de compra de un bien. El costo corriente. El costo corriente, decimos que los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si es que se adquiere en la actualidad el mismo activo u otro equivalente. Un ejemplo puede ser el valor del mercado de algún bien. El valor realizable. También se le conoce como un valor de liquidación. Los activos se llevan contablemente por el importe de efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo que podrían obtenerse en el momento presente, ya sea por la venta no forzada de los mismos. Un ejemplo puede ser el valor presente neto de la realización de los inventarios. El valor presente. El valor presente, tomamos los activos, los cuales se llevan contablemente al valor presente, descontando las entradas netas de efectivo que se espera que se genere la partida en el curso normal de la operación. Un ejemplo puede ser las inversiones futuras liquidadas en efectivo. Bien, vamos al último punto, que es sobre los conceptos de capital. Vamos a hablar de un concepto del capital y del mantenimiento del mismo, del capital. Es decir, con respecto al concepto del capital, tenemos un capital financiero y un capital físico. El capital financiero viene a ser aquel dinero el cual es aportado en la entidad, y el capital físico, el cual se da en función a la capacidad operativa. Y con respecto al mantenimiento del capital financiero, obtenemos que esto se da bajo el concepto el cual se tiene una ganancia solo si es que el importe sea financiero, como nos menciona que el capital es invertido o aportado por los socios o dueños de la empresa. Y el otro punto, que es sobre el capital físico, sobre el mantenimiento del capital físico, que está en función de la capacidad operativa o productiva de la empresa. Bien, entonces mencionamos como una conclusión que este marco conceptual es aplicable a una amplia gama de modelos contables, el cual se proporciona a una guía y a partir de esto se prepara y presenta los estados financieros.